Bienvenidos a la semana 6 de nuestro curso de contratación pública para pymes. En esta semana 6 desarrollamos el tema 4 de nuestro curso, el cual está dedicado a analizar las etapas de los procedimientos de contratación, ya sea de los procedimientos ordinarios que hemos visto, de licitación pública abreviada o los procedimientos de excepción. Todos tienen en común las mismas etapas. Durante esta semana estudiaremos tanto la etapa de inicio o la etapa previa de cualquier procedimiento de contratación pública como la elaboración del cartel. En esta presentación en concreto nos corresponde analizar lo que se conoce como los estudios previos, la decisión inicial, el requisito sobre la disponibilidad presupuestaria y la elaboración del expediente del procedimiento. Posteriormente, con el profesor Eduardo Rojas, estudiarán el tema de la elaboración del cartel. Iniciamos comentando los requisitos previos y el inicio del procedimiento de contratación. Antes de entrar en el tema de fondo de nuestra presentación, conviene repasar cuáles son las etapas de un procedimiento de contratación de forma general para poder ubicarnos correctamente. Si bien la ley de contratación y su reglamento no definen estas etapas de una manera formal, es posible, por medio de su articulado, estructurar y definirlas, al menos para efectos académicos. La primera de las etapas que identificamos es la etapa correspondiente a los actos previos, el cumplimiento de prerequisitos y el inicio formal del procedimiento. La segunda etapa nos lleva a la elaboración de los términos del objeto contractual y de la contratación en sí misma, la elaboración del cartel. La tercera etapa corresponde al estudio de las ofertas, la decisión final y la firmeza del acto. La cuarta etapa se refiere al perfeccionamiento de la relación contractual y a la formalización del contrato administrativo, para llegar a la etapa más deseada, la etapa número 5, que sería la etapa de ejecución contractual. Pues bien, el inicio del procedimiento se da cuando la administración detecta una necesidad y delimita los alcances de esa necesidad. Esto vendrá finalmente a determinar cuál será el objeto de la contratación. El inicio del procedimiento se da con una decisión razonada de promover el concurso. Se da además con una estimación económica del negocio, lo que nos llevará a determinar el tipo de procedimiento ordinario que se debe llevar a cabo. Como ya hemos visto, puede ser una licitación pública, una licitación abreviada o una contratación directa de escasa cuantía. Y para eso necesitamos estimar cuánto costará el objeto de la contratación. En esta etapa también se deberá llevar a cabo la verificación de contenido presupuestario, es decir, que la administración tendrá que revisar si cuenta con los recursos económicos suficientes para respaldar el pago del contrato. En esta etapa también tendrán que identificarse los recursos humanos y tecnológicos necesarios para fiscalizar la correcta ejecución del contrato. A esto se le conoce como previsión de verificación. La delimitación del objeto de la contratación es un paso esencial en el procedimiento. Lo primero que la administración deberá hacer es identificar cuál es la necesidad que debe atender y qué requiere para lograr satisfacerla. Normalmente la delimitación del objeto la hace la unidad usuaria interna, esa unidad que será la encargada además de fiscalizar la ejecución del contrato. Para efectuar la delimitación
Se puede recurrir a datos históricos, la costumbre o el uso común, tratándose de bienes que se han utilizado comúnmente dentro de la institución, o en cambio puede que sea necesario hacer un estudio de mercado particular si se trata de un objeto novedoso. En cualquier caso, ya sea que hablemos de un objeto normal y de uso común o que se ha comprado previamente, o también si se trata de un objeto novedoso, la administración está obligada a hacer un estudio de mercado para valorar la necesidad real que tiene, para valorar las opciones que hay en el sector privado, qué es lo que el mercado puede ofrecer y para establecer un valor promedio que le ayudará a definir también la reserva de contenido presupuestario. Por lo tanto, en una etapa previa al inicio del procedimiento, hay que delimitar el objeto haciendo los estudios suficientes que demuestren que los objetivos del proyecto de contratación serán alcanzados con eficiencia y seguridad razonables. Esto lo establece directamente la Ley de Contratación Administrativa en su artículo 4, inciso A. A veces incluso el estudio de mercado requiere de una contratación independiente para que algún experto ayude a la administración a verificar qué es lo que el mercado ofrece y cómo puede plantearse en el cartel. Pues bien, una vez que se ha corroborado la existencia de la necesidad y se ha delimitado de qué manera puede satisfacerse esa necesidad, se concreta cuál es el bien, el servicio o la obra necesaria, se debe emitir un documento o un acto administrativo denominado decisión inicial. La decisión inicial está regulada en el artículo 8 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Debe ser emitida por el jerarca de la unidad solicitante o el titular subordinado competente, esto es, a través de la distribución interna de responsabilidades que cada institución hace según sus propias regulaciones. La decisión inicial es además un acto coordinado entre la unidad usuaria y las unidades técnicas, legal y financiera. Debe conjuntarse todos los esfuerzos y debe revisarse qué aspectos a nivel técnico, legal y financiero deben incorporarse a la hora de definir las condiciones de la contratación y la delimitación misma del objeto de la contratación. La decisión inicial debe contener además una justificación de la procedencia del concurso, es decir, que debe señalar con expresa indicación la necesidad a satisfacer considerando para ello los planes de largo y mediano plazo, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Anual Operativo, el presupuesto y el programa de adquisición institucional según corresponda. Esto porque debe hacerse la correlación entre la actividad presupuestaria, la actividad de planificación y la actividad de compras, tres áreas de trabajo que están totalmente interrelacionadas en esta materia. La decisión inicial también debe incluir la descripción del objeto, las especificaciones técnicas y características de los bienes, obras o servicios que se requieran. En caso de que puedan existir diferentes opciones técnicas para satisfacer la necesidad, se deberá acreditar las razones por las cuales se escoge una determinada solución, así como la indicación, por ejemplo, de si es posible adjudicar de forma parcial el objeto requerido. Cuando corresponda por la naturaleza del objeto, la decisión inicial también incluirá los procedimientos de control de calidad que serán aplicados durante la ejecución del contrato y para efectos de la recepción de la obra, suministro o servicio. Un elemento fundamental de la decisión inicial será la estimación económica actualizada del costo del objeto, de acuerdo con las reglas que ya hemos estudiado en las semanas previas. Señala la normativa vigente
que en las licitaciones públicas, salvo que por la naturaleza del objeto esto no resulte pertinente, se debe acreditar la existencia de estos estudios que ya hemos mencionado que demuestren que los objetivos del proyecto de contratación se alcanzarán con una eficiencia y seguridad razonables. Esto implica que se deberá hacer un estudio de costo-beneficio de modo que se establezca el uso más apropiado de los recursos asignados. Como hemos señalado también, en la decisión inicial existe o se incluye lo que hemos denominado la previsión de verificación, que es la indicación expresa de los recursos humanos y materiales con los que la Administración dispone o llegará a disponer para lograr verificar la correcta ejecución del contrato. En la decisión inicial se designa también un encargado general del contrato, que será el responsable de verificar la ejecución correspondiente. El funcionario competente valorará el cumplimiento de todos los requisitos anteriores y dispondrá la confección de un cronograma con tareas y responsables de su ejecución. Velará además por el debido cumplimiento que del contrato llegue a hacerse e informará a la brevedad posible al adjudicatario, ya en una etapa más avanzada, cualquier ajuste en los tiempos del cronograma o cualquier incumplimiento trascendente que se haya dado. De todo esto tendrá que dar cuenta e informar a la proveeduría institucional. La decisión inicial, por lo tanto, debe ser además firmada por el funcionario competente que hemos señalado y debe constar en el expediente electrónico o físico, según sea el caso. Algunas contrataciones requieren, ya sea por la naturaleza del objeto o por el tipo de procedimiento que se va a llevar a cabo, cumplir con una serie de requisitos previos adicionales. En el caso de los contratos de obra pública, será necesario en esta primera etapa contar con un estudio de impacto ambiental. En el caso de los bienes inmuebles que vaya a utilizarse en procedimiento de remate, compra o venta, será necesario un avalúo que defina el precio de esos bienes. Y en los casos de licitación o remate infructuoso, de contrataciones directas por motivos de urgencia, compra de bienes inmuebles o contrataciones directas por razones de interés público, será necesario contar de previo al inicio del procedimiento con la autorización de la Contraloría General de la República. Ligado a la decisión inicial, se da el segundo requisito previo para iniciar el procedimiento, y es contar con los recursos presupuestarios suficientes para respaldar la erogación de cara a la ejecución del contrato. Los artículos 8 de la ley y 9 del reglamento determinan que al inicio del procedimiento se debe contar con la totalidad de los recursos para respaldar la ejecución del contrato a nivel económico. Cuando la Administración no cuente con esos recursos, debe acudir de previo a obtener una autorización de la Contraloría General de la República, salvo ciertos casos que ya vamos a analizar. En casos de necesidad calificada, se podría iniciar el procedimiento sin contar con ese contenido presupuestario. Para eso sí se requiere también una autorización previa de la Contraloría, lo que no ocurre en el caso de las empresas del ICE y el ICE mismo por su normativa especial. No obstante, para las demás instituciones es necesario contar con la autorización de la Contraloría y debe tenerse la seguridad de poder contar con los recursos presupuestarios al momento de la adjudicación. Esto significa que el contrato no podrá adjudicarse si no existe contenido presupuestario. De iniciarse el procedimiento en estas condiciones, esto debe quedar advertido en el cartel de licitación. Un detalle importante a tomar en cuenta con respecto al requisito de disponibilidad presupuestaria es lo que se refiere a las excepciones.
En aquellos casos en donde hay un procedimiento que se desarrolla en más de un año, no es necesario, bajo ciertas condiciones, que al inicio del procedimiento se cuente con todo el dinero para respaldar la contratación que se dará al final del procedimiento. Me explico. Si el procedimiento inicia en un determinado año, pensemos que inicia en el año 2020, pero la ejecución del contrato se dará hasta el año 2021. Como no se trata de una contratación que se va a ejecutar en el mismo periodo presupuestario en el que el procedimiento termina, no es necesario contar con la reserva presupuestaria desde el inicio. Otro ejemplo, si el procedimiento de contratación se inició, por decirlo, en octubre del año 2019 y se alargó el procedimiento por las etapas de recursos y por las etapas de formalización del contrato, que ya veremos más adelante, y el procedimiento como tal de selección de contratista terminó hasta enero o febrero del año 2020, lo que significa que el contrato se va a ejecutar con presupuesto del 2020, en el año 2019 no era necesario guardar en el presupuesto más que una cifra simbólica, no era necesario contar con todo el contenido presupuestario. Por otro lado, si el contrato se va a ejecutar por varios años, que son periodos presupuestarios distintos, solo se debe contar con la totalidad de recursos económicos para el primer año o periodo presupuestario. Para los demás periodos presupuestarios, los funcionarios tendrán la obligación de reservar en el presupuesto anual de la institución el contenido para respaldar los contratos que tengan vigentes. En estos casos, cuando el procedimiento inicia en un año pero acabará y se ejecutará en el año siguiente, o si el contrato va a ejecutarse por varios periodos y no se requiere contar con el dinero reservado para todos los 4 años, por ejemplo, si se tratara de una contratación de servicios por el plazo máximo, en estos casos no se requiere autorización de la Contraloría General de la República. Para tener más claro lo que hemos venido señalando, conviene retomar un criterio de la Contraloría que, si bien es del año 2007, se mantiene vigente. Señaló la Contraloría en el oficio 7671 del año 2007 que el párrafo segundo del artículo en comentario indica que será necesaria nuestra autorización cuando el inicio del procedimiento y la ejecución del contrato puedan darse dentro de un mismo periodo presupuestario o posteriores. Este órgano ha interpretado que el caso de autorización se circunscribe a necesidades calificadas y cuando el inicio y ejecución del procedimiento, ambos supuestos, se den dentro del mismo periodo presupuestario o en el mismo año, para aclarar, como sería el caso, por ejemplo, que para atender la necesidad se deba formular un presupuesto extraordinario y no existe ningún recurso presupuestado en ese mismo ejercicio. Esta interpretación resulta más ajustada a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa. Entonces, para retomar lo señalado, si la contratación se inicia en el año 2017, pero se ejecutará en el año 2018, no es necesario contar con la autorización de la Contraloría si no se tienen todos los recursos presupuestarios o económicos al inicio del procedimiento. Si en cambio la contratación se inicia en el año 2017 y tenemos seguridad de que se va a ejecutar o va a iniciar la ejecución de ese contrato en el mismo año 2017, será necesario acudir a la Contraloría, acreditar la necesidad calificada y acreditar que se contará con los recursos presupuestarios al momento de la adjudicación. Muy importante recordar que cuando se inicia un procedimiento en estas condiciones no puede adjudicarse si no se cuenta con la totalidad de los recursos para responder en el aspecto económico por el contrato. Sobre los requisitos previos en la etapa inicial de un procedimiento de contratación administrativa, el Tribunal Contencioso Administrativo se ha referido de la siguiente manera. Como es conocido, la satisfacción de las necesidades de la Administración se da a partir de bienes y servicios.
La ley de la contratación administrativa requiere dos requisitos previos al inicio del proceso de compra, a saber, la decisión administrativa que justifique la adquisición y la certificación de que la unidad ejecutora cuenta con la reserva correspondiente para cubrir tal erogación. El artículo 7 de la ley en estudio establece: Artículo 7. Inicio del procedimiento. La decisión administrativa de promover el concurso, emitida por el funcionario o el órgano competente, será motivada y contendrá por lo menos una justificación de su procedencia según el programa de actividades de la Administración o el Plan Nacional de Desarrollo. Tómese en consideración que si se pretenden adquirir bienes o servicios, se deben gestionar de acuerdo con los planes de desarrollo u objetivos que garanticen la consecución de los fines colectivos y, por supuesto, reflejados en el presupuesto para el ejercicio correspondiente. Cabe recordar que la justificación de compra debe ser motivada y expresar motivo, contenido y fin perseguido. Respecto de la disponibilidad presupuestaria, el mismo corpus legal reza: Artículo 8. Disponibilidad presupuestaria. Para iniciar el procedimiento de contratación administrativa, es necesario contar con recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva. Tal imposición, continúa diciendo el tribunal, tal imposición presupuestaria debe verificarse como límite a la contratación, lo que sugiere un estudio de mercado, a efecto de definir el costo comercial de aquello que se pretende adquirir, de manera que la contratación no culmine siendo infructuosa y por tanto lesivo a la satisfacción de necesidades colectivas que se requieren en espacio y tiempo determinado. El estudio de mercado es un análisis previo a la apertura del concurso propiamente dicho, en el cual la Administración analiza las diferentes opciones que presenta el mercado para satisfacer las necesidades en concreto que presenta el sector público, así como sus costos. De nada serviría que la Administración requiriera la satisfacción mediante un bien o un servicio que no exista en la realidad, o que no resultara idóneo para el fin pretendido. Igual suerte ocurre cuando lo solicitado, aun existiendo, no resulta acorde con las capacidades económicas públicas específicas a partir de los contenidos presupuestarios debidamente aprobados. Es sobre ese fundamento que la Administración promovente, al momento de la adjudicación, puede ponderar si un precio es leonino, abusivo o ruinoso, al igual que los casos cuando un oferente ofrece algo semejante a lo pretendido, que igualmente sostiene cumple el mismo cometido. También es sobre ese fundamento que se conoce que las condiciones técnicas concretas no minan el principio de libre participación o, por el contrario, permite el ingreso de bienes y servicios que no satisfacen el interés público, aun cuando a simple vista pudieran parecer semejantes. La decisión final de la Administración, el acto de adjudicación, parte del referido estudio, sin perjuicio de los insumos que puedan dar las ofertas para fijar cuál plica resulta victoriosa. Ese análisis de campo permite a la institución gubernamental establecer las condiciones técnicas de lo pretendido, así como regular el monto de la reserva que se ocupa frente a la necesidad en concreto. El estudio puede formar parte del expediente o no, mas su existencia es un tema incontrovertible. La falta de este tipo de análisis lleva implícito un ámbito de incerteza que no es compartido por el ordenamiento y que bien puede orientar a la arbitrariedad. En el caso que el estudio no esté anexo, este debe ser ubicable en la unidad técnica respectiva. La ausencia de la valoración de mercado previa respectiva vacía de contenido el acto preparatorio y repercute en el acto final de adjudicación. Este es el voto 113-2013 de las 8 horas del 6 de diciembre del año 2013. Esta resolución del Tribunal Contencioso Administrativo no solo nos hace un adecuado resumen de los dos requisitos previos que hasta ahora hemos visto, la decisión inicial y la reserva de contenido presupuestario, sino que también analiza la figura del estudio de mercado que, como vimos, es un paso inicial
que se da inclusive antes de la decisión inicial del concurso. Una vez que se emite la decisión inicial, el trámite a seguir es el siguiente. La proveeduría institucional será la dependencia interna que conduzca al procedimiento de contratación como tal. Le corresponde a la proveeduría verificar el contenido presupuestario. Esto ya debió quedar establecido y reflejado en la decisión inicial, como hemos visto. Sin embargo, la proveeduría deberá hacer una nueva revisión. La proveeduría, según la estimación del objeto de la contratación que se da en la decisión inicial, va a determinar el tipo de procedimiento a seguir. Como hemos visto, el monto de la estimación económica es lo que me define el tipo de procedimiento ordinario que se debe llevar a cabo: licitación pública, licitación abreviada o contratación directa por escasa cuantía. La proveeduría también establece los controles para cumplir con el cronograma. Comunica a los responsables los plazos y las tareas que a cada uno le corresponde asumir. Elabora, en coordinación con la unidad técnica, la unidad usuaria y otras unidades que sea necesario consultar, tales como la unidad a nivel jurídica o financiera, elabora los términos del cartel. Y le corresponde custodiar el expediente y atender además las consultas de cualquier interesado. El expediente administrativo es clave en la documentación de todo lo que se desarrolla, todo lo que acontece en un procedimiento de contratación administrativa. Es clave para que cualquier interesado pueda saber qué fue lo que pasó desde el día 1 hasta el día de la finalización de la ejecución del contrato. Debe tener todos los pasos, toda la documentación que refleja lo que se ha hecho desde el inicio hasta el fin del procedimiento de contratación. El artículo 11 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa es el que regula la figura del expediente administrativo. En su momento tuvo un desarrollo muy amplio, que es lo que ustedes ven en esta filmina relacionado con el expediente físico. Sin embargo, el expediente físico hoy día es una excepción, puesto que es obligatorio tramitar los procedimientos de contratación en la plataforma electrónica del SICOP. No obstante, hacemos mención de estos requisitos porque existen muchas instituciones que siguen trabajando fuera del SICOP y es necesario para esos efectos de alguna manera revivir lo que nos decía antiguamente el artículo 11 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que nos hablaba, refiriéndose a expedientes físicos, en el sentido de que estos debían estar foliados y ordenados cronológicamente. No podían incluir borradores. Además, establecía plazos para la incorporación de documentos, 2 días hábiles para la proveeduría para ingresarlos al expediente como tal y 2 días hábiles también para las unidades o dependencias internas dentro de la administración que elaboraban los documentos y se los remitían a la proveeduría. Tenían que respetarse esos plazos de manera que así se garantizara que el expediente estaba actualizado. La norma del libre acceso se sigue manteniendo. Ahora ya no, en teoría, en un expediente físico, pero sí en un expediente digital. Cuando se trabajaba con expedientes físicos o se trabaja en las entidades que lo siguen utilizando, sí se aceptaba la posibilidad de poner horarios de consulta al expediente, porque se entiende que los funcionarios están trabajando con el expediente para tomar decisiones. Y aunque los interesados tengan libre acceso, lo pueden restringir a ciertos horarios para no interrumpir el trabajo que se hace con esa documentación. El acceso restringido a documentos confidenciales también es una norma que se mantiene. Es decir, hay casos en donde se pueden declarar confidenciales ciertos documentos, pero debe mediar una resolución razonada porque son la excepción. Se está dando actualmente una práctica incorrecta de los oferentes, que es que cuando suben información al SICOP de una vez la restringen, la ponen como confidencial, según ellos pensando que eso les dará alguna ventaja. Lo que hace es retrasar el procedimiento porque la administración va a tener que consultar las razones por las cuales se cree que es confidencial
la mayoría de las veces no hay realmente un fundamento para la confidencialidad y el documento se debe declarar público posteriormente. Eso dilata el procedimiento. En un expediente físico, la información confidencial se maneja en un legajo separado, es decir, en un folder o en un file por aparte, de manera que solo tengan acceso a él los funcionarios que deben analizar la información que ahí se tiene, pero debe mediar en cualquier caso una resolución razonada. Como hemos dicho, el expediente físico como tal y estas reglas han quedado superadas con la redacción actual del artículo 11, que se refiere a expedientes digitales, a expedientes electrónicos, y que por lo tanto no tiene estos plazos de incorporación, pero que los traemos a colación para aquellas entidades que siguen trabajando con documentos en papel. Con el uso de la plataforma electrónica obligatoria para el trámite de los procedimientos de contratación administrativa, nace un concepto que es el del expediente electrónico, así definido en el artículo 3, inciso 19 del reglamento de uso del SICOP, el decreto ejecutivo 41.438. Lo define como una serie de documentos electrónicos ordenados cronológicamente y almacenados en un medio electrónico que garantiza que ninguno será alterado, eliminado o añadido. El foliado en este caso se lleva a cabo mediante un índice consecutivo de asientos. Por otro lado, el artículo 10 del mismo reglamento de uso del SICOP nos dice que el expediente electrónico es el que se usa en cada procedimiento tramitado en esta plataforma. Nos advierte que todo interesado tiene libre acceso y que además, como una de las grandes facilidades, es que puede ser consultado en línea. También, este expediente tiene la opción de restringir el acceso a documentos confidenciales así declarados. Ya hemos comentado que muchas veces los oferentes hacen un mal uso de esta facilidad porque quieren impedir el acceso a la información de su oferta por parte de sus competidores, pero en realidad no justifican la confidencialidad, que es un criterio muy restringido, y lo que hacen es retrasar el procedimiento. En cualquier caso, la administración es la que debe decidir mediante una resolución razonada si aquel documento de la oferta en realidad debe de ser de acceso restringido y ser declarado confidencial por resolución motivada. Los expedientes electrónicos se deben conservar en línea por 5 años. Luego pasarán a un archivo electrónico en estado pasivo por otros 5 años. Y en ese caso se permite consulta previa solicitud de acceso a ese expediente. Luego de 10 años se traslada a la institución usuaria. Una regla importante en materia de expedientes electrónicos es que los documentos que se suben a este tipo de expedientes deben estar suscritos con firma digital, con un certificado de firma digital válido en Costa Rica. Tenemos aquí la referencia a un criterio de la Contraloría General de la República sobre el uso del expediente electrónico y la necesidad de incorporar aclaraciones al cartel en dicho expediente. Como ya hemos dicho, el expediente electrónico es de acceso abierto. El artículo 76 del decreto mencionado nos dice que puede ser consultado por cualquier interesado, es decir, que no es necesario ser un oferente, no es necesario ser una autoridad pública, basta con ser un ciudadano que quiere ir a revisar una información de un procedimiento de contratación y puede tener acceso a la información a través de la plataforma electrónica. Lo que hay que saber es cómo utilizarla, pero ese es tema de otra presentación. Además, tendrán acceso a la información del expediente electrónico los proveedores registrados, la Contraloría General de la República como órgano fiscalizador de la Hacienda Pública, que además ejerce roles específicos en materia de contratación administrativa, también las autoridades del Poder Judicial y las auditorías internas. El decreto o el reglamento de uso del SICOP aclara
que la actualización del expediente electrónico es una responsabilidad de la institución usuaria. Es decir, que la plataforma por sí sola no se va actualizando. Hay un funcionario que va metiendo toda la información relativa al procedimiento y es el que va cambiando los estados, si está en apertura, si ya está en estudio, si es en adjudicación. El sistema no lo hace automáticamente, hay una persona detrás que está incorporando la información. Y también el transitorio 3 es muy importante porque todavía nos plantea esa dualidad entre los trámites físicos y los trámites electrónicos. Por ejemplo, la Contraloría General de la República, que en las licitaciones públicas analiza las objeciones al cartel o que en ciertos casos debe resolver recursos de apelación cuando así son presentados o debe emitir autorizaciones, por ejemplo, de inicio de procedimientos sin contenido presupuestario, autorizaciones de contratación directa o el refrendo de los contratos. Esos trámites que le corresponde hacer a la Contraloría los podrá hacer a plenitud dentro del SICOP cuando su plataforma esté completamente integrada al sistema, lo cual todavía no se ha dado. Estamos ya muy cerca de que todo el trámite se complete dentro del SICOP, pero al día de hoy coexisten los dos sistemas, por lo tanto, el transitorio avala que los trámites que hace la Contraloría se puedan hacer a través de documentos físicos o documentos electrónicos que luego se manejan por aparte con los trámites que la Contraloría señale. En la resolución RDCA 467 del año 2015, la Contraloría viene a señalar que si bien un procedimiento de contratación puede desarrollarse en una plataforma electrónica, los recursos que le corresponda conocer a la Contraloría General deben ser presentados directamente ante ese órgano contralor de manera física o por los medios electrónicos que la Contraloría misma admita, pero no a través de la plataforma, en este caso Merlink. Señala la parte del criterio que está resaltada que, si bien la empresa recurrente presentó su recurso de apelación por medio del sistema de compras electrónicas el 20 de septiembre de los corrientes, lo cierto es que según la normativa y lo expuesto en la resolución antes transcrita, los recursos que corresponda conocer a este órgano contralor deben ser presentados ante esta Contraloría y no por medio del sistema. Por lo que siendo que hasta el 4 de octubre del presente año se presenta la gestión ante esta sede, se impone el rechazo de plano del presente recurso. En este caso, el recurso fue rechazado por extemporáneo y fue declarado inadmisible, simplemente porque el interesado presentó el recurso a través de la plataforma Merlink y no lo llevó directamente a la Contraloría. Con lo cual, lo que hemos señalado con respecto al transitorio tercero, hay que tomárselo con mucho cuidado, puesto que existe este antecedente y hoy día, como sabemos, la Contraloría sigue el trámite físico, todavía no está completamente integrado a la plataforma de Merlink o de SICOP. Una vez que hemos visto todo lo anterior, en síntesis podemos señalar: el procedimiento de contratación administrativa tiene una serie de etapas que deben cumplirse para alcanzar el propósito fundamental perseguido: seleccionar al contratista idóneo que coadyuve con la administración en la satisfacción del interés público. Cada etapa del procedimiento tiene su propósito, además de requisitos definidos jurídicamente que pretenden resguardar principios como la transparencia, la legalidad, el formalismo, la seguridad jurídica, pero también el principio de eficiencia. La etapa inicial del procedimiento es esencial y de ella dependerá en mucho cómo fluyan las restantes fases del proceso. La decisión inicial tiene por objetivos delimitar el objeto de la contratación, definir el tipo de procedimiento a seguir o si se requiere o puede acudir a un procedimiento de excepción. También define la cantidad de recursos económicos que habrá que reservar, la estimación de un plazo para contar con un contrato y los responsables que intervendrán en las demás etapas. La reserva de contenido presupuestario busca asegurar que llegado el momento de la ejecución, el contrato podrá ser pagado al contratista como corresponde.
No puede adjudicarse un concurso sin contenido presupuestario, salvo las excepciones ya vistas. Todo lo actuado en el procedimiento debe quedar constando y ser resguardado en el expediente administrativo, sea este físico o digital.